esperas, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios es aquí, tal como soy, tu compasión quitado toda posesión. Yo pertenezco todo a ti, Cordero de Dios. Amén. Amén. Amén, hermana. Sí, hermana Rosita, gracias por la alabanza. Estaba precioso. El Señor la bendiga. Se me enreda a veces porque lo cantamos y lo cantamos en otro idioma, entonces se me va, cambio las letras sin darme cuenta, pero bueno, sí. No hay problema. Yo creo que nos gozamos con la alabanza, ¿verdad, Chris? Y los hermanos que están ahí. Yes. Bueno. No sé si... Gracias, mi Rosita. Amén. No sé si algún otro hermano quiere cantar una alabanza. De repente Angelita, Aleida, Anís. Rosita ya cantó. Sé que Manolito va a entrar en cualquier momento y Mario. Y bueno, no sé si están listos para una alabanza. Si no, arrancamos con Chris. ¿Nadie más? No, yo creo que ya podremos arrancar, Chris. Bueno, está bien, perfecto. Está bien, perfecto. Entonces, gracias, Rosa, por el canto. Está muy bonito, la verdad. Está muy guapo. Gracias, Anaís, y estás ahí, por estar acá. Gracias, Aleida. Bendiciones. Ángela Martínez, ¿cómo estás? Bendiciones. Brenda, bendiciones. Y pues aquí estoy, ¿no? Llegando del trabajo, con un poquito de dolor de cabeza, pero no pasa nada. Puedo presentar el tema. No es tan así que se diga fuerte. Tal vez sería bueno que hagamos la transmisión, si otro día Dios lo permite, por el hecho de que este programa Zoom no está optimizado y lo que hace es recalentar la computadora y recalentar los teléfonos. Para la próxima puede ser. Entonces, antes de comenzar, ¿qué tal si hacemos una corta oración y pedimos permiso a Dios para que no permita entender su palabra, ¿no? Y abrir su palabra. Oremos, por favor, los que están listos. Y comenzamos. Querido Dios eterno, Padre celestial, Dios bondadoso, todopoderoso, estamos aquí de rodillas. Todos nosotros los hermanos estamos aquí para pedirte fuerza, para pedirle perdón de nuestros pecados si hemos cometido el día de hoy. Ayúdanos a mejorar nuestro carácter, ayúdanos a amar a nuestro prójimo, ayúdanos a amarte a ti, eterno Dios. Te damos las gracias por tu Hijo, nuestro Salvador, que vino a rescatarnos de la mano del enemigo, derramando su sangre para pagar el precio. Oh Dios del cielo, ni con nuestra propia vida podemos pagar lo que hizo Jesucristo, pero tu amor es tan grande que no nos cobras nada y nos das de forma gratuita la gracia y el perdón. Gracias, eterno Dios, pidiéndote por los enfermos, por los que están ahí en la calle, que no tienen nada que comer. Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones de los cuales tú nos das a nosotros. Ayúdanos a poder contribuir con los necesitados, contribuir con los hermanos que están predicando
y ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Vamos a abrirla y con humildad y con respeto a tu palabra, permítenos entender cada letra y ayúdanos a entender cuál es el objetivo que tienes hoy actualmente para nosotros, para animarnos unos a otros. Eterno Dios, con tu permiso, abro tu palabra pidiéndote que nos protejas y nos ilumines a cada uno de nosotros aquí presentes. En el nombre de Jesucristo te lo he implorado. Amén y amén. Amén. Bueno, tenemos precisamente un trabajo en equipo, un trabajo que tenemos que estar pendiente. ¿Qué es lo que precisamente nos apremia en la actualidad? Sabemos de que Satanás anda trabajando activo, ¿no? Buscando cómo entristecernos, cómo mandar ángeles para llevarnos a la duda, ¿no? Ángeles malignos. A veces los afanes de la vida nos lleva a dudar de que si Dios está con nosotros o no está con nosotros, y a veces entramos en depresión en nuestra vida rutinaria. No sé si me escucha muy bien, claro, para estar Amén. pendiente. Bueno. Rosa, ¿sí me escucha, Rosa? ¿Sí? ¿Sí me escuchan los demás? ¿Bien claro? Pregunto porque tengo el abanico enfrente. ¿Hola? Se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos Sí se estar escucha, pensando? disculpen, que fue que se me cosa el teléfono. Sí, Bueno, pues, se escucha muy bien. ok, muchas gracias. Entonces, debemos de comprender al Señor Jesucristo de una manera muy detallada, de una manera muy amplia, que nos pueda ayudar a comprender y ampliar más el conocimiento de nuestro Salvador. A veces nosotros, como dije anteriormente, entramos voy a cerrar esta ventana porque viene una música del fondo. A veces vienen en nuestras vidas tentaciones de dudar de si Dios está con nosotros o si Dios nos acompaña en la actualidad. Así que me gustaría, si no es mucha la molestia, irnos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Voy a hablar un poquito pauseado para que puedan apuntar las citas bíblicas. Nos dice Filipenses 4:6, y lo que vamos a hablar es para levantar el ánimo, para que nuestra fe vaya en aumento, que es algo que nunca disminuye cuando lo usamos, ¿ok? Filipenses capítulo 4, versículo 6, el tema va a estar muy interesante, porque es lo que deberíamos entender y comprender hoy para estos tiempos finales, porque sabemos que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse y lo sabemos por todos los acontecimientos que se están presentando. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Agradecido, mejor dicho, ¿no? Con acción de gracia es como quien dice agradecidos con Dios, ¿no? Entonces, tenemos que entender que antes de acostarnos tenemos que pedir perdón por nuestro pecado. Darle gracias a Dios por la misericordia que nos ha brindado en el día de hoy, ¿ok? Entonces, no podemos estar afanosos para nada. ¿Por qué? Más en este tiempo, ¿por qué no podemos estar afanosos? Y si a un caso nos falta la fe, vamos a leer entonces Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Eso debería de animarnos a cada uno de nosotros, sabiendo de que tenemos un sumo sacerdote que puede entender nuestras debilidades y el tema es de eso que se trata hoy. Entonces, la misma palabra de Dios nos invita acercándonos
pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es cuando más deberíamos estar precisamente feliz de que nuestro Salvador viene en camino. Estar feliz de que han sido perdonados nuestros pecados. Porque a veces podemos pensar si realmente podemos obtener el éxito de vivir una vida sin pecado. Y suele empezar a dar ideas de que si Cristo realmente fue tentado como nosotros, y si realmente es nuestro sumo sacerdote, como dice acá, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras divinidades. Por eso podemos venir a Cristo sabiendo de que puede compadecerse de nuestra divinidad. Y nos promete en Mateo capítulo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos esa preciosa declaración de Jesucristo, ¿sí? Esa preciosa declaración de Jesucristo que nos asegura estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy es el día en el cual tenemos que aumentar nuestra fe, ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿En qué sentido está Cristo contigo? ¿En qué sentido está con Rosa? ¿En qué sentido está con Brenda? ¿En qué sentido está con Ángela, Deyanira, Samira Córdobas? ¿En qué sentido está? Bueno, Jesús dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primero hay que entender que Cristo anduvo aquí en esta tierra como hombre, revestida su divinidad de humanidad, un hombre que sufría, un hombre que era tentado, perseguido por los ataques del enemigo. O sea, en pocas palabras, Cristo fue tentado en todo punto como nosotros y sabe socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque en todo punto como nosotros en nuestra vida somos tentados, así Cristo lo fue. Hasta el más mínima tentación. Y eso es lo que vamos a ampliar para que nuestro ánimo se levante, porque me imagino que algunos debemos de decir, ¿será que el Señor fue tentado en este punto? Oh, Señor, yo no puedo vencer en este punto. No creo que tú hayas sido tentado en este punto, porque esto es tan perverso, tan repugnante este pecado. ¿Sí? Según Hebreo, si nos vamos ahí, Hebreos capítulo 2:17, y resumiéndolo, nos dice que fue tentado en todo punto como nosotros, y eso es lo que precisamente calificó a Cristo para ser nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿podemos venir al trono de la gracia confiadamente? Sí, podemos venir. Todos los que estamos presentes podemos venir a Cristo confiadamente. Todo esto que estoy diciendo no son simplemente palabras, son realidad, una realidad que si esto que estoy hablando no les toca el corazón, ni les hace recapacitar y decir, esto está interesante, creo en lo que realmente nos enseña las Escrituras. Cristo es nuestro sumo sacerdote porque fue tentado en todo punto como nosotros y por eso puede socorrernos. ¿Por qué puede socorrernos? Porque se hizo como nosotros, de la misma naturaleza de nosotros. ¿Y dónde está Él? Venid confiadamente al trono de la gracia, en el cielo. Este mensaje es parte de la justificación por la fe. No tenemos un sumo sacerdote que no intercede por nosotros y que no fue tentado en todo punto como nosotros, que vamos a ver más adelante, según la teología agustiniana, perdón. ¿Ok? ¿Y dónde se encuentra Jesucristo hoy en el cual podamos venir confiadamente? Y lo sabemos confiadamente que podemos venir a Él. ¿Por qué? Porque entendemos de que Él se hizo uno como nosotros para poder vivir la vida que tú viviste, siendo tentado en todo punto.
Y sabemos que Cristo está ahora mismo a la diestra de Dios. Está ahí en el cielo como nuestro abogado para interceder por ti y para interceder por mí. Siempre debemos de cobrar esa esperanza, ese bendito consuelo cuando pensamos estas cosas. Y debemos de entender también que Cristo está pensando en cada uno de nosotros, ¿sí? Él está pensando en los que están sujetos a las tentaciones en este mundo, como vos y como yo. No crean que Cristo está allá sin pensar en nosotros. Está atento por Rosa. Está atento por mí, por Anaís, por Ángela, por cada uno. Y saben que lo más importante y que realmente nos ayuda a aumentar nuestra fe en estos tiempos finales, que estoy 100% seguro que ya casi estamos en casa. Y desmayar ahorita es simplemente darle una ventaja a Satanás. Tanta tiniebla para poca luz, mis queridos hermanos. Nosotros somos la luz del mundo y sabemos que Cristo piensa en nosotros individualmente y conoce cada una de nuestras necesidades. No crean que no. Por eso yo me levanto en la mañana y le digo, oh Dios del cielo, un día más que me has regalado para poder respirar tu aire, respirar el aire que hiciste, comer el alimento que creaste. Entonces, cuando cada uno de nosotros somos tentados, digamos esta frase, mis hermanos. Digámoslo con toda seguridad para levantar el ánimo. Cristo cuida de mí. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que aboga por cada uno de nosotros. Cristo intercede en mi favor. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo punto como nosotros y puede socorrernos porque comprende lo que nosotros pasamos. Cristo me ama. Y eso nos llena más de seguridad sabiendo que puedo venir confiadamente todos los días que me levanto en la mañana a orar y decirle, oh Dios eterno, cómo tú me amas. Y lo más importante es que se pagó el precio. ¿Por qué? Porque es el único que ha muerto por rescatarme. Pagó el precio. Compró nuestros pecados. Compró tus pecados. Compró mis pecados. Por eso está esa bendita esperanza que nos dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano mío, traed todos los pecados que tenés y traedlos a los pies de Cristo y decirle, estos son tuyos porque tú los compraste. No lo vayas a retener nunca más, porque si lo retienes, estás reteniendo algo que no es tuyo. Estás reteniendo los pecados que Cristo compró, porque son de su propiedad en el momento que derramó su sangre. Retener un pecado, le estamos robando a Jesucristo lo que es de su propiedad. Y si nosotros seguimos cometiendo pecados después de venir a Cristo, estamos precisamente acariciando un pecado extra que Él ya compró. ¿Qué persona se va a la tienda y se compra un quintal de arroz y no espera con ánimo que le den lo que ha comprado? Así Cristo está con ánimo esperando que le entreguemos todos nuestros pecados. Y por eso es que podemos decir hoy en la actualidad, como la primera vez que nos entregamos a Cristo con amor, con seguridad. Cuando ustedes vinieron a Cristo, ¿qué dijeron? Me entrego hoy a ti. Si hemos perdido ese anhelo como la primera vez, nuestro primer amor, y si hoy no vivimos con esa misma esperanza, con ese mismo deseo, Satanás está ganando la batalla. Y hoy me levanto y digo, me entregaré a ti sin reserva. Todos los días, todo momento, cada segundo, cada hora, pienso en Dios. Pienso en Jesucristo, ahí clavado, pensando en mí. Él cuida de mí, Él intercede en mi favor, Él me ama, Él ha muerto por mí.
Tengamos claro eso, es una realidad que ha sido nublada por falsa doctrina. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 8, versículo 1. De forma que podemos entender que Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por a Él se acercan a Dios. ¿Ok? Viviendo siempre, para siempre, por cada uno de nosotros que Él mismo ha comprado. Hebreos capítulo 7, 25. Apunten, por favor. No me crean a mí, investiguen por ustedes solos. Yo les traigo las buenas nuevas de salvación. Estas son las buenas nuevas que se está dado para el juicio investigador. Estas son las buenas nuevas. Allá, en el lugar santísimo, tenemos a aquel que me ama, que murió por mí, intercede por mí, está atento a escuchar nuestras oraciones. Cristo no cambia. Si ustedes tienen una fe inquebrantable, una confianza en Cristo, pedid todo lo que os queráis y os se ha hecho. ¿Tenéis alguna enfermedad? ¿Crees en Cristo en sí? ¿O vamos a creer como los discípulos que fueron enviados a curar enfermos y dudaban si lo podían hacer? Cristo lo hará. Pero a veces nuestra incredulidad evita de que Cristo haga en nosotros la obra. Por eso, mi querido hermano, acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Perdón, no, me detengo acá. Me quiero presentar, al principio no me presenté. Mi nombre es Cristian Aragón, soy nicaragüense, estoy en Costa Rica, tengo 39 años y tengo 9 años de estar luchando para mantenerme firme en el camino del Señor. ¿Ok? Perdón que fui muy irrespetuoso y no me presenté. Perdón. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es nuestro trabajo hoy? Satanás va a ganar la batalla en nosotros, nos va a deprimir. ¿Será que Cristo no fue tentado como somos nosotros? Honramos a Cristo cuando pensamos que Él no fue tentado en todo punto como nosotros. ¿Qué? Porque pensar así, mi querido hermano, es inevitable que Cristo no pueda socorrer a los que son tentados. A los que son tentados de una forma en que creemos que Él no pudo ser tentado como nosotros. Miren, por ejemplo, voy a presentar unas cuantas declaraciones de la teología agustiniana que precisamente enseña de que Cristo no fue tentado en todo tiempo y en lugar como nosotros, sino solo puntualmente y en sitios señalados como Adán antes de caer. Sí, que solamente fue tentado en el desierto y en el Getsemaní y en el Calvario, nada más. Eso es precisamente la doctrina, como dije anteriormente, la doctrina agustiniana, ¿ok? La teología agustiniana. Cuestión de que vamos a ver que eso es un error. Cuando vamos a Lucas capítulo 4, 13, que es ahí donde ellos se toman y dicen, ¿ves? Aquí dice que no fue todo el tiempo, pero vamos a ver qué dice la escritura en sí. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esta es la parte donde ellos están tomando para decir de que Cristo fue tentado por un tiempo y luego se apartó y luego volvió. ¿Sí? Y que luego empezó a tentarlo cuando llegó a la semana de la pasión. Lo cierto es que Satanás tentó a Cristo, mi querido oyente, todo el tiempo y en todo lugar. Yo les pregunto, ¿ustedes son tentados todo el tiempo? ¿En cualquier parte del lugar donde se encuentren? Claro que sí. Ahora van entendiendo por qué tenemos un sumo sacerdote en el cual hoy no podemos precisamente decaer nuestra fe, nuestra confianza y esperanza. No puede ganar la batalla Satanás en nosotros en pensar de que Cristo no puede comprender lo que nosotros pasamos. Si nosotros leemos la historia de Cristo, sabemos que desde el pesebre hasta la cruz
Satanás persiguió al Hijo de Dios. Las tentaciones se acumularon sobre él como una tempestad. ¿Sí? Pero cuanto más era fuerte el conflicto, Cristo se familiarizaba con las tentaciones que nos echan a nosotros en la tierra. Y es por eso que entendemos que más preparado estaba para socorrer a los tentados, más preparado para socorrernos a cada uno de nosotros. Yo pregunto lo siguiente: ¿acaso no fue Cristo realmente tentado por Satanás, no solo en el desierto, sino a través de su vida, desde la niñez hasta la virilidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo fue una lucha perpetua. ¿Contra qué? Contra los instrumentos satánicos. No podemos decaer nosotros y dejarnos vencer. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Reflejar a Cristo. La lucha que tuvo Cristo con Satanás debemos tenerla nosotros también. ¿Quién dijo que iba a ser algo fácil? Que la batalla la ganamos de la noche a la mañana. Cada paso que demos en nuestra vida tiene que ser un paso que nos lleve hasta el cielo. Otro argumento que usa la doctrina agustiniana, un segundo, sí, la doctrina agustiniana es que según Cristo no fue tentado en todo punto como nosotros, porque según ellos no fue tentado especialmente en el ámbito sexual. Ese es un grave error. Ese es un grave error. Porque la única excepción que hace la inspiración bíblica es, pero sí, pecado. Hermano, ¿no les anima a escuchar esto? ¿Cómo se sienten? Pueden ahorita cerrar los ojos y decir: oh Dios, qué bueno eres, y lo hiciste por mí. Y lo diferente es que Cristo no pecó por mí, por ti, no se dio a la tentación. Pero no hubo excepción en su tentación. No confundan eso, no hubo excepciones. No es que él simplemente fue tentado en vicio y no fue tentado en el ámbito sexual. Y entonces decimos nosotros: ah, bueno, Señor, pero tú eres Dios, tú no fuiste tentado como fui yo tentado. En todo el ámbito, en todo punto en el cual fuimos tentados, Él fue tentado. Porque si no fue así, entonces no puede ser ni tu sumo sacerdote en el cual puede compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, no tenemos derecho a añadir excepciones según nuestro criterio o una imaginación o conveniencia. ¿Ok? Hoy es la seguridad. ¿Creen ustedes en Jesucristo? Créelo entonces. No dudes en Él. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Más ahora, ya casi esto termina. Y sabemos que Cristo no estuvo exento de los órganos sexuales, ya que fue, si hemos leído, fue circuncidado el 8º día, tal como era preceptivo. Lucas capítulo 2:21, Levítico capítulo 12:3. Sí, repito, Lucas capítulo 2:21 y Levítico 12:3. Así que tenemos esto que es importante. Por ejemplo, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Lo dice la pluma inspirada. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como un niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible procuró impedir que Jesús alcanzara una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha.
que sea toda la gente, página 707. Entonces preguntemos, sería bien extraño de que pueda existir una excepción respecto a la tentación, más en el ámbito sexual, porque la Biblia no dice nada al respecto, al contrario. Hay una insistencia en que fue tentado en todos los puntos como somos nosotros, eso lo dice la Biblia. Fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? ¿La de antes de la caída de Adán o después de la caída de Adán? Si Jesús tomó la naturaleza antes de la caída de Adán, entonces Cristo no fue tentado en todo punto. No entiende cuál es el problema que tenemos con la tentación, nuestras caídas, nuestra dificultad de poder vencer. Él no sintió nada de eso. ¿Por qué? Porque tomaría la naturaleza antes de la caída de Adán. Pero él tomó la naturaleza después de la caída de Adán. Así, una carne débil. Pero Cristo crucificó el pecado en la carne. Fue tentado en todo, como lo eres tú o como lo soy yo. ¿Se humilló? Sí, se humilló cuando vio que estaba en forma de hombre. ¿Sí? Para poder comprender la fuerza de todas las tentaciones que acosan a cada uno de nosotros, mi querido hermano. Satanás atacó a Cristo en toda forma concebible de tentaciones. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que es acusado cada uno de nosotros. ¿Sí? Toda tentación que tanto aflige al hombre en su vida diaria, así como ustedes lo ven en su vida diaria, tan difícil de resistir y vencer para el hombre, Cristo debió soportarla. El Hijo de Dios, el unigénito engendrado del Padre, tuvo que soportarlo así del mayor grado que nosotros soportamos. ¿Sí? Así mismo, así como el hombre caído. Así que tenemos esa esperanza, ¿sí? Cristo llevó los pecados y nuestras debilidades, ¿sí? Llevó todo. Y me refiero a toda la raza humana, como esta existe totalmente. Y cuando vino Cristo a la tierra para auxiliar al hombre en favor de la raza humana, ¿sí? Con todas las debilidades del hombre caído sobre sí, debió resistir cada caída que nosotros tenemos. Cada tentación que nosotros tenemos. Donde nosotros caímos, Cristo soportó para no caer. Todas las tentaciones de Satanás en todos los puntos en que el hombre podía ser acosado. Otro punto que dice también la teología agustiniana es que Cristo no fue tentado en todo punto como nosotros, ya que por haber tomado la naturaleza anterior a la caída no fue tentado en su interior. Eso es lo que dice la doctrina agustiniana. Pero hoy van a aprender algo muy interesante porque hoy vamos a ver dos tipos de ataque de Satanás. ¿Sí? No dice la teología agustiniana que Cristo no fue tentado en todo punto como nosotros, ya que por haber tomado la naturaleza del hombre caído no fue tentado en su interior. Pero vamos a ver. Si no existiera Satanás, ¿cuántos de nosotros fuéramos tentados? Yo lo dejo ahorita como pregunta, esperando que me respondan. Anaís, Deyanari, Ángela, Brenda, les hago una pregunta. Si Satanás no existiera, ¿podríamos ser tentados? Dale, Brenda, dale, Rosa. No podríamos ser tentados. No, creo que no. Amén. Bueno. Ok. Les tengo malas noticias. ¿Por qué? A ver, vamos a ir desarrollando esto porque esta teoría agustiniana no tiene sentido. No hay literatura inspirada que apoye la idea de la teología agustiniana. ¿Sí? Ni lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen es totalmente contradictorio de lo que dice las Escrituras y el Espíritu de profecía.
Hebreos 4:15 contradice lo que ellos dicen. Primeramente, se deben considerar dos asuntos importantes. Pregunta, y voy a hacer pregunta a ver si me contestan ustedes, por favor, dos preguntas muy sencillas. Existe, que creo que la primera me la acaban de responder, ¿existe la posibilidad de que alguien sea tentado de su interior en ausencia del tentador externo, sí o no? Para que respondan, por favor. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Sí, existe la posibilidad de que alguien sea tentado de su interior en ausencia de un tentador o de tentador externo. Sí existe. Entonces sí podemos ser tentados sin necesidad que Satanás esté aquí. Interesante lo que dijo Ángela. Sí. Segunda pregunta. ¿Existe alguna tentación que no asiente de alguna forma en el interior? ¿Puede haber alguna tentación que pueda venir del interior? Y muchos dirán, no. Otros dirán, sí. Pero lo vamos a responder. Porque la primera pregunta que hice, muchos dijeron que no. Si Satanás no existiera, no podríamos ser tentados. Pero hay que analizar un factor importantísimo. Primero, a la primera pregunta debemos responder afirmativamente a partir de lo que conocemos del caso de Lucifer. ¿Por qué? A ver. Vamos a leer de nuevo la pregunta primera. ¿Existe la posibilidad de que alguien sea tentado de su interior en ausencia de un tentador externo? La respuesta es que sí y afirmativamente. ¿Por qué? Porque Satanás se dio a la tentación y pecó en ausencia de tentador exterior. Interesante. La diferencia de Adán y Eva, vemos dos panoramas diferentes. Sí, Lucifer pecó sin necesidad de un tentador exterior. Y Adán y Eva fue tentada por un tentador exterior. Pero hay más. La tentación de Lucifer y su pecado ocurrieron estando en naturaleza no caída. Yo pregunto, ¿pasó lo mismo con Eva? Pero con un tentador exterior. Satanás sin un tentador exterior. Y sabemos que la Biblia dice que era perfecto hasta que se halló en él maldad. Entonces, el panorama nos dice que en Lucifer no había nada parecido a un defecto de fabricación. Su naturaleza solo vino a ser caída luego de haber accedido a la tentación. Pero qué raro. Y luego de haber pecado, luego de haber elegido rebelarse contra Dios, su pecado se produjo antes que existiera una naturaleza caída. Por lo tanto, de su caso aprendemos dos cosas importantísimas. ¿Ven por qué es que a nosotros el tema que se predicó en 1888 de A.T.J. John Wagner nos ayuda a repudiar el pecado? Porque si no repudiamos acá, volvemos a cometer el error en el cielo. No solamente se trata de no pecar y no ceder a la tentación, sino de repudiar el pecado en sí. Un padre le dice al niño, aléjate un poquito porque estoy prendiendo y estas brasas están muy calientes. El niño dice, pero yo quiero tocar la brasa. Yo hago una pregunta, ¿el niño entiende lo que significa la advertencia? Sí la entiende, pero no ha experimentado el resultado de desobedecer. Cuando el niño toca la brasa, les pregunto, ¿quedará convidado a volverla a tocar? Así debería ser nuestra vida con referente al pecado. Entonces, lo que entendemos de lo que acabo de leer, dos cosas importantes. Existe una cosa tal como la tentación desde el interior, incluso en ausencia de tentador exterior. Y la segunda, que no es necesario una naturaleza caída para que pueda existir tentación del interior y para que se pueda ceder al pecado.
porque solo es necesario que haya libre albedrío y se elija voluntariamente la rebelión. Y la diferencia que hay entre tener naturaleza caída o no tener la caída no consiste en la imposibilidad de ser tentado del interior, sino en que en el caso de una naturaleza caída no hay poder en uno mismo, ni inclinación a resistir la tentación. ¿Vamos entendiendo hasta ahorita? Amén. ¿Están animados? ¿Cómo van entendiendo el tema? Buenísimo. Amén. Buenísimo. Amén. Entonces, en resumen, algo importantísimo es que Lucifer fue tentado desde su interior sin tener naturaleza caída. ¿Sí? De forma que incluso si fuera cierto que Cristo hubiera tomado la naturaleza humana anterior a la caída, pudo haber sido tentado desde el interior. La segunda pregunta no es tan fácil de responder, pero Santiago 1:14 la responde. Y escuchen lo siguiente. Escuchen lo siguiente. Y van a darse cuenta que lo que yo digo o lo que he dicho lo armonizo perfectamente con Santiago 1:14. Pueden apuntarlo en su cuaderno. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. ¿Y de dónde viene esa pasión que es atraída y seducida? Cuando el hombre decidió rebelarse contra Dios, su naturaleza cayó. Ya no tenían el poder para dominar la carne. Ahora estaba el poder en la carne para dominar al hombre. Ahora, permíteme deducir que en realidad toda tentación tiene un componente interior. Toda tentación, mi querido hermano. Por un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de aquí toman alcohol? Yo sé que la pregunta es necia. Ninguno. ¿Sienten deseo alguno de tomar alcohol? Ninguno. ¿A dónde te atacaría Satanás? De donde tu propia pasión es atraído y seducido. No de lo que no eres seducido ni atraído, ¿no? Satanás está aprovechando la debilidad de la carne y te presenta la tentación donde vos sos débil para que peques voluntariamente. Haya o no un tentador externo. Porque Satanás nos tienta siempre a través de nuestra naturaleza caída, la propia pasión, ¿sí? Esa propia pasión que está siempre implicada, al margen de que exista o no un tentador exterior identificable, siempre está ahí. Por lo tanto, la declaración de Hebreos capítulo 4:15, tentado en todo, implica en ella misma tanto la tentación desde el interior como lo que hemos estado analizando hasta ahorita. Y siempre es así. Recuerde que pasión no es equivalente a pecado. Si usted tiene el deseo o le viene el deseo de ceder a un chisme, a un videojuego, a una película, o desearlo, viene del prójimo, recuerde que es por su pasión, la debilidad de la carne. ¿Y qué tiene que haber ahí para poder vencer esas pasiones? Para no ser atraído y seducido. Tiene que haber una mente nueva en una carne en la cual tenemos nosotros. No es una carne limpia o purificada en una mente vieja o pecaminosa, sino una mente renovada en esta carne vieja. Y como dice las Escrituras, Cristo crucificó el pecado en la carne. Aunque Cristo, mi querido hermano, tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca se dio la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, o elevador y ennoblecedor. ¿Cuántos están animados en esta noche? ¿Cuántos se sienten animados? ¿Qué les parece este tema, las buenas nuevas? Allá está nuestro sumo sacerdote. Buenísimo. Porque es curioso, miren el argumento que suele ir asociado
a la objeción anunciada en este tema, junto a la negación de que Cristo pudiera ser tentado de su interior. Y también se suele aducir que él fue tentado de otra manera, que fue tentado al uso independiente de su divinidad. Pero ¿saben qué? Tengo algo muy interesante que decirle. Efectivamente, detrás de cada una de las tentaciones en el desierto había una tentación subyacente. ¿Cuál era? Si eres el Hijo de Dios. Eso fue lo que hizo Satanás. También lo mismo es cierto en el Calvario. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres el Hijo de Dios. Lucas capítulo 23, 35, 37 y 39. Apunten a mis amigos. Ahora, echar mano a nuestro poder divino no es una tentación para nosotros, porque no tenemos divinidad inherente a la que recurrir. Pero no obstante, somos tentados de forma esencialmente idéntica. ¿Por qué? Porque todos poseemos algún área de poder. Y a todos se nos ocurre alguna forma deshonesta de salir de los apuros, de conseguir ventajas, ¿sí? Y debemos resistir la inclinación natural a ceder a tal impulso. Porque siempre se nos presenta algún atajo posible que se aparta de la voluntad de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Resistir la inclinación natural a dicho impulso. Entonces, en este punto hay que preguntarnos algo. ¿Esa inclinación a buscar una salida tramposa al problema es una tentación exterior o interior? Parece claro que está implicado el interior ahí, ¿no? Y tal vez vamos a la calle y miramos alrededor a ver quién me va a tentar. A ver, tengo que tener mucho cuidado a ver quién me tienta. Hermana, mira, tú hablas de un chisme. No. Pero hay veces podemos estar preocupados de quién nos viene a tentar y no estamos preocupados de nuestro interior, nuestro carácter, nuestro yo. Cristo fue sometido a la prueba más apremiante, la cual exigió el poder de todas las facultades para resistir la inclinación. Y cuando estuvo en peligro de usar su poder para librarse de la amenaza y triunfar sobre el poder del príncipe de las tinieblas, ¿qué hizo él? Exigió todo su esfuerzo resistir la inclinación. ¿Sí? Claro que sí. Y claro que no usó su autoridad de la divinidad para salir del apuro, no usó su poder divino para hacerlo. Ahora, yo pregunto, ¿acaso eso no era una tentación interior, sabiendo que Cristo, siendo divino, podía usar su divinidad para poder vencer y resistir la inclinación al pecado o la tentación? Claro que sí. No se trataba de una lucha contra una inclinación, ¿sí? Si en lugar de resistirla, Cristo hubiera cedido a esa inclinación, se habría opuesto a la voluntad de Dios, habría quebrantado el pacto hecho con su Padre. Pero ¿qué fue lo que pasó? No era la voluntad de Dios que él ejerciera su poder divino en su propio beneficio. No lo era. Por lo tanto, mi querido hermano, Cristo tuvo que luchar contra la inclinación a actuar contrariamente a la voluntad de Dios. Hoy tenemos que también hacer lo mismo. Del que yo te estoy hablando está allá en el piso, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Míralo a él y decirle: oh Señor Jesucristo, qué buen ejemplo me diste. En Juan 15:30 y también 6:30 nos dice que no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Romanos 15:3, perdón si estoy diciendo muy rápido, lo repito, Juan 5:30 y Juan capítulo 6:38. Romanos capítulo 15:3, Cristo no se agradó a sí mismo. Mateo capítulo 26:39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, Señor.
Y eso es evidente que Cristo tenía una voluntad de potencial oposición a la de su Padre y en necesidad de continua sumisión, siempre sumido al Padre. No hacía su voluntad. Reconocer que Cristo fue tentado al empleo inadecuado de su divinidad en beneficio propio e en contra de la voluntad del Padre es aceptar que fue tentado en su interior y que tuvo que luchar contra una inclinación, contra un mal deseo, al igual que nosotros. Así que el contexto anterior y posterior a la cita que acabo de mencionar de la Biblia, ¿sí?, demuestra que la situación de Cristo, quien tomó sobre sí nuestra naturaleza caída, no era más favorable para él lo que es para nosotros. Tener a su alcance la posibilidad de recurrir a su propia divinidad hacia más penosa y difícil la tentación. ¿Ok? Pero para el príncipe de la vida fue una tarea difícil llevar a cabo el plan que había, según él, emprendido para la salvación del hombre al resistir su divinidad con humanidad. Revestir, perdón, su divinidad con humanidad. ¿Por qué? Porque había recibido el homenaje de las cortes celestiales y estaba acostumbrado al poder absoluto. Cristo tenía esa costumbre, pero Satanás mostró su conocimiento de los puntos débiles del corazón humano y puso en acción su poder hasta el máximo para aprovecharse de la debilidad de la humanidad que Cristo había tomado. Hasta eso y más, por eso es que Cristo, por eso se entiende que el hombre nunca pudo hubiera podido vencer como Cristo venció. Hizo de más Cristo porque no solamente fue tentado de su divinidad, sino también igual como nosotros. Por eso es que tenemos un tal pontífice en los cielos que intercede por ti. La próxima vez que vayas a dudar de que si Cristo está contigo y que está siempre contigo intercediendo por ti, recordad que Él fue tentado en ese punto. Fue tentado en ese y mucho más. ¿Ok? Obsérvense esas debilidades de las que habla, ¿sí? No consisten en fatiga ni tristeza, o hambre o privación física y no salud, sino en debilidades de carácter moral. Y observe también que esa tentación a utilizar el poder de su divinidad, Cristo está sufriendo tal como sufrimos nosotros al ser tentado. Se identifica con nosotros. Y cuando nosotros lo vemos a Él, decimos, wow, ahí donde yo soy tentado y no puedo resistirlo. De tener la práctica de la masturbación, del pecado silencioso, y no puedes vencer. Recordad que Cristo venció. Y levantate la silla. Y resistí la tentación. Pelear la buena batalla. Repudiar el pecado. Repudiémoslo, mejor dicho. Ya Cristo viene. Así que Cristo está sufriendo como sufren los miembros de la familia humana bajo la tentación. Pero no era la voluntad de Dios que Él ejerciera su poder divino en su propio beneficio, sino para el beneficio de nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Hemos terminado el tema y nos vemos mañana, si Dios lo permite, con otro nuevo. ¿Qué les pareció, hermano? ¿Quieren decir algo? ¿Quieren añadir algo? Amén. Gracias. Sí, aquí hay 3 preguntitas, Chris. Sí, no sé si las puedes tomar. Okay. Te lo voy a poner, Sí, a ver si están sí, aquí los hermanitos. Ok, a ver, ahí va la primera. Hola, ¿cómo están? Soy Iris. Y la pregunta sobre la Trinidad sería una de ellas. Dado que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿sucedió que la Iglesia primitiva simplemente inventó la doctrina de la nueva? Me encantaría la respuesta a esta pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿no es la Trinidad una doctrina ininteligible y misteriosa y por lo tanto un absurdo? Me encantaría la respuesta a estas 2 preguntas. Muchas gracias.
Disculpa, fíjate que no te escuché nada, se escuchó tan bajito que hasta lo último que dijiste no fue lo que entendí. Ok, ¿Me déjame pudieras chequear el repetir la volumen de ella un pregunta? ratito. Ujú. Hola Dominga, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Iris y la pregunta sobre la Trinidad sería una de ellas. Dado que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿sucedió que la iglesia primitiva simplemente inventó la doctrina de la nada? Me encantaría la respuesta a esta pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿no es la Trinidad una doctrina ininteligible y misteriosa y por lo tanto un absurdo? Me encantaría la respuesta a estas dos preguntas. Muchas gracias. A ver, a la primera pregunta. Primeramente, es una doctrina inventada por muchos factores. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la Trinidad, tenemos que investigar primeramente la posición de cada uno de ellos. Es una doctrina que en la realidad no aparece desde el Génesis hasta Apocalipsis, ni en el bautismo, ni tampoco antes de que Jesús viniera a la tierra. Nosotros nos basamos tanto a la Biblia y algunos comentarios de los pioneros que armonizan perfectamente con la Biblia. Pero vamos a lo siguiente. Supongamos que, o sea, la palabra Trinidad no aparece, pero eso es lo de menos. Puedes llamarle divinidad. El punto es lo siguiente. El concepto es el problema. A la Trinidad le puedes quitar la palabra Trinidad y le aplicar divinidad. La pregunta es, si hay una Trinidad, ¿por qué no se nos enseña a amar al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es otro Dios, ¿por qué no se nos enseña, según la Biblia, la adoración a ese tercer Dios? Y si hay una Trinidad, según lo que se enseña, ¿cuál es la personalidad del Espíritu Santo? Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre se nos presenta precisamente, siempre se nos enseña que debemos amar al Padre, debemos amar al Hijo. Nunca se dice que el Padre ame al Espíritu Santo. Cristo nunca dice que hay que amar al Espíritu Santo o que ama al Espíritu Santo. ¿Sí? Tampoco leemos que el Espíritu Santo ame al Padre o al Hijo. ¿Por qué? Porque quizás solo hay dos. Por ejemplo, en la Sick of the Time, 23 de diciembre de 1897, nos dice, el gran plan de redención fue trazado ante la fundación del mundo. Y Cristo, nuestro sustituto y fiador, no estuvo solo en la maravillosa empresa del rescate del hombre. En el plan para salvar al mundo perdido, el consejo fue para ambos. El pacto de paz fue entre el Padre y el Hijo. Ahora, sabemos que del año 325, el concilio de Nicea, hubo un debate contra Arrio y contra Alejandro. Arrio cuestionó la posición de la Iglesia Católica de que decía que Cristo era sin principio y a la misma vez no podía explicar por qué no tenía principio. Y a la misma vez no podía explicar por qué era hijo de Dios. Arrio cuestionó eso. El otro punto es que las profecías y Daniel capítulo 7 y versículo 7, 9 y luego versículo 13 nos señalan de que los únicos que están ministrando en el santuario es el Padre y el Hijo. Sí, haciendo la obra. Pero aquí donde yo hago la cuestión y pregunto yo, si Dios el Padre es el Padre de Cristo, Cristo fue engendrado del Padre y tienen su personalidad, sabiendo que el Hijo es Hijo de Dios y Dios es el Padre de Cristo, ¿qué es el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál es su parentesco de Dios? Entonces, si la doctrina es un misterio, ¿por qué hablar de ella? Ya que no se puede entender.
¿Ustedes creen que Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 no se presentó a la raza humana y dijo, en el principio creó Dios? Y dijo, hola, yo soy creador, pueden conocerme, pueden saber de mí. El problema no está en conocer al Padre y conocer al Hijo, como dice Jesucristo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento porque no conocen al Padre y no conocen al Hijo. Pero sí se puede conocer, sí. Pero ¿por qué no conocemos al Espíritu Santo? Preguntémonos, ¿dónde han visto ustedes 3 autoridades, pero a uno se hace una discriminación? A uno nadie viene a postrarse ni a adorarlo. Pero la Biblia no lo enseña. Entonces, si el concepto trinitario, la palabra trinitaria no está en la Biblia, pero la doctrina está ahí porque no enseña con Biblia a dónde sale que el Padre diga, tu trono, oh Dios Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Más bien en Hebreos capítulo 1:8 enseña que le dice a su propio Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cristo habla de su Padre, mi Dios y vuestro Dios. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios y señala el Padre. No dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice eso. Y sabemos que 1 Juan 5:7 no está en la Biblia. Es una añadidura por Erasmo. Lo sabemos muy bien lo que hemos analizado esto. Entonces, nosotros para saber si existe una Trinidad o una deidad de 3 dioses, tenemos que ver uno por uno por qué al tercer Dios no se le da homenaje, no se da honra y gloria, no se le pide, no se le exalta. Cristo mismo no lo exalta, no lo adora. Cristo reconoce como supremacía solamente a Dios el Padre y nunca reconoce al Espíritu Santo como una supremacía. Eso sería la primera pregunta. Ayúdenme, por favor, con la segunda pregunta, ¿qué fue lo que dijo? Está también está Tito, también tiene una pregunta que está de Puerto Rico, está la hermana Rosita de acá de New York y está Norita de México. No sé si quieres tomar la otra pregunta. Claro, no hay ningún problema. Está bien, perfecto. Tengo una pregunta para usted. ¿Cree que el pueblo de Israel creía en la Trinidad? No, Biblia. no creía en la Trinidad. ¿Cómo era la pregunta? El pueblo de Israel nunca creyó en la Trinidad. Si ustedes van a ver, el pueblo de Israel siempre exaltaba a Dios y hablaba de Jesucristo. Por ejemplo, una ilustración perfecta era lo de Abraham con su hijo. La Trinidad es totalmente una doctrina que viene todavía del tiempo de Nimrod. Todo el tiempo en la historia los paganos han tenido trinidades. Satanás ha metido esa doctrina para poder ser exaltado a él más que a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es la presencia. Un ejemplo sencillo sería en Salmo 139:7, donde David nunca entendió que el Espíritu Santo era otro tercer ser. Vamos a leer Salmo 139, versículo 7. Vamos a buscar acá. ¿Por qué David, que escribió Salmo, nunca entendió una Trinidad? 139:7. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde miré de tu presencia? Ninguno de los patriarcas adoraron al Espíritu Santo. Nunca. Jamás. No existe. Y si vos te vas al pueblo de Israel hoy actualmente, no vas a ver que ellos creen en una Trinidad. No solamente porque en la actualidad ellos no lo crean, sino porque los discípulos tampoco lo aprendieron de Cristo eso. Nunca del Evangelio de Cristo había una exaltación al Espíritu Santo como un Dios, ni tampoco el Antiguo Testamento. El problema es que la gente cuando lee el Antiguo Testamento, parece que siempre cuando encuentran hablar del Espíritu Santo se tienen que imaginar que se refiere a un Dios. Mientras los patriarcas entendían que simplemente era la presencia de Dios. Job 24:2 nos dice lo siguiente. Que 26:4 dice lo siguiente. ¿A quién has anunciado palabra y de quién es el espíritu que de ti procede? Esa es la declaración que enseña. No hay ninguna declaración trinitaria así en el Antiguo Testamento.
la otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema que tuvimos hoy? Dominga, Anaís, iPhone, Rosa, Ángela, Elizabeth, Jackson. Creo que está Jackson. Firmando otra vez. Aquí está. Lo importante es eso, hermanos, mis hermanos. Seamos firmes, porque ¿saben qué? Esto va a ser un suspiro cuando todo esto se acabe. Va a ser un suspiro, así vamos a decir, ya pasó todo, tan rápido. ¿Se acuerdan que cuando nosotros, o sea, lo que ya tenemos 50 años, bueno, yo no tengo, los que ya tienen 50 años, ¿qué dicen en la actualidad? Ya pasó rápido mis 50, ¿qué rápido pasaron los 50? Así va a ser cuando todo esto termine. Por eso es importante que luchemos fuertemente para no caer en la tentación, para mantenernos firmes. Si quieres, puedo responderte las preguntas en audio y los envío, porque no sé si los hermanos en otros países están muy noche y quieren descansar, quieren comer. Y si lo permite, mañana también seguimos teniendo otro tema. Me parece que es muy interesante también. Voy a tratar de venir temprano porque yo trabajo todo el día y hoy a las 7, a las 8, tengo otro tema con otro hermano. Amén. Saludos, hermano Chris. Hola, Jackson. ¿Qué tal? Bendiciones, hermano. Saludos, hermano. ¿Escuchaste todo el tema o entraste tarde? No, entré tarde, hermano. Lamentablemente. Bueno, me avisan para la próxima. Para mañana, sí. Amén, Dios mediante. Bueno. Sí, Jackson, Entonces, estamos aquí a las 7, ¿verdad, Chris? Sí, aquí son las 7:15. Ok. So, entonces, no sé si queremos hacer una oración. Sí. No sé, yo hago la última pregunta. Si quieren añadir algo sobre el tema, Dominga, ¿quiere decir algo? Dayanira, ¿quiere decir algo? ¿Nadie más? ¿Nadie? Pueden prender su micrófono y pueden responder si quieren añadir algo, cómo se sintieron, qué les pareció. El Espíritu de Dios pues le habló al corazón y qué importante fueron para ustedes el tema. ¿Nadie? El tema estuvo claro. Bueno, entonces terminemos en oración, entonces, y démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Yo lo hago de rodilla, los que pueden de rodilla y los que no pueden, pues no hay ningún problema. Después les tengo que decir algo al final de la oración. Se queden, por favor. Oremos. Bendito Dios eterno, Dios del cielo poderoso, aquí estamos nuevamente ante tu presencia, ante tus pies, tus benditos pies, Señor. Estamos acá para darte la gracia por este maravilloso tema, por ayudarnos a despertar nuestra conciencia, por animarnos, por hablarnos. Y gracias por utilizarme para compartir tu palabra a nuestros hermanos por estos medios. Te pido por cada uno de ellos, te pido por Rosa, te pido por Yanari, te pido por Jackson, te pido por Brenda, por Ángela, te pido por la familia de cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, en mucho conocimiento. Y si ellos te hacen una petición, Señor, haz el milagro conforme a su fe. Estamos muy agradecidos porque mandaste a tu Hijo a soportar todo lo que nosotros realmente tuvimos que haber soportado. Pero Él nos libró de esa culpa. Ya nos ayudó a salir de este mundo tan sucio que sería pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla de todo lo Señor. Doy las gracias porque también nos ha dado mucho conocimiento. Te pido por mi familia, por mis hermanas. Te pido por los vecinos. Y perdónanos, Señor, si en caso no sabemos expresar nuestra palabra en ti. A veces yo tengo mucha complicación con eso y pues ayúdanos a expresar
manera que pueda entenderse, Señor. Te pido perdón por mis inmoralidades, por mis pecados, y ayúdame a vencer la tentación para no caer en desobediencia a tu palabra y creer tu santa ley. A cada uno de nosotros, Señor, escribe tu santa ley en nuestro corazón. Queremos estar preparados para cuando venga tu Hijo a llevarnos a casa y nos diga, benditos, venid bendito de mi Padre, para irnos con él. Estamos esperando a tu Hijo. Señor, queremos rodear el santuario y por fe creer de que nuestro Salvador está allá intercediendo por cada uno de nosotros individualmente. Discúlpanos, Señor. Somos personas que aún falta mucho que aprender, tanto a mí que soy el primer pecador, Señor. Te suplico que nos cuides y nos proteges, si es posible, permitirnos otro día más de vida. Todo esto lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Hermanos, quiero notificarles algo antes de cerrar. Pueden buscarse en la tienda de la Plenitud